Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a esta jornada interactiva acerca de la enfermedad celíaca en que estamos hoy. Esta jornada se puede realizar gracias a un grant educativo del laboratorio Nobufar, que es el representante de Nutricia acá en Uruguay, laboratorio con el que tenemos un relacionamiento de muchos años y que siempre ha estado preocupado por la educación médica continua. Y bueno, es así que le doy un gran agradecimiento a su gerente, a Rafael Abella, a Luis Martínez, a Betina y a Juan Carlos, que siempre están con nosotros. Y bueno, quien me va a acompañar en la noche de hoy es la doctora Laura Delgado. Ambos somos gastroenterólogos pediatras, diplomados en endoscopía digestiva, máster en nutrición, y trabajamos en el Hospital Pérez Rosell en el servicio de gastroenterología y endoscopía. Así que bueno, sin más, doctora, vamos a... La idea es traerle una historia clínica para comentar entre todos. Es una historia clínica que la vivimos, es real. Y bueno, vamos a empezar por leer la historia clínica. Bueno, se trata de un varón de 12 años, cuyo motivo de consulta fue deposiciones semilíquidas y dolor abdominal. De la enfermedad actual, él presentaba materias no formadas, desligadas, en 3 a 4 por día. Tenía varios meses de evolución, no sabía precisar, pero aproximadamente llegaba al año, sin elementos anormales en las deposiciones que se presentaban de manera intermitente. Alternaban a veces con materias más consistentes y el dolor abdominal también era errático. No tenían componente nocturno. El dolor abdominal era esporádico, se acompañó desde el inicio, a veces gravativo, no lo sabía precisar muy bien, pero lo que era claro es que no lo despertaba por la noche al principio, pero que después en la evolución tenía en algún momento despertares con dolor abdominal. Del examen se destacaba un peso de 52 kilos 800, una talla de 1,41, con un índice de masa corporal de 26,6, una presión arterial de 160, y se veía con un panículo abundante globalmente, a predominio central, no tenía dismorfias y el resto del examen no tenía nada destacado. Como antecedentes personales patológicos, al año y 10 meses presentó episodios de diarreas reiterados, que eran autolimitados, que tampoco tenían elementos anormales, y que a eso se le sumaban crisis de broncoobstrucción, por lo que fue estudiado con anticuerpos para enfermedad celíaca y test del sudor que fueron negativos. Luego de los 3 años empieza a aumentar el índice de masa corporal y se mantiene desde entonces por encima del percentil 97. Tiene una dieta a base de harinas y carne. Como antecedentes familiares, la madre es una obesa con diabetes, con una comorbilidad que la diabetes que llegó a ser en el momento de la consulta insulino dependiente. Tiene un hermano obeso y él como antecedentes perinatales fue un macrosómico. Entonces, con esta historia lo que quisimos hacer es interactivo, que ustedes van a poder votar por intermedio de preguntas. La primera pregunta que le vamos a hacer es, como en el razonamiento que hacemos habitualmente, ¿qué diagnóstico nutricional tiene este paciente? Lo que le vamos a preguntar es si ustedes consideran que tiene una obesidad, si tiene un sobrepeso, si consideran que tiene un buen crecimiento o tiene una obesidad severa. Bueno, me dicen que lo que está siendo más votada es la obesidad, y pasamos la siguiente, y es correcto, ¿no? Esto como desde el año 97 que se empieza a usar esta terminología de sobrepeso más un desvío estándar, obesidad más 2 desvíos estándares en el percentil 97 y obesidad severa más 3 desvíos estándar por encima del percentil 99. ¿Por qué es importante esto? La mayoría de los pediatras ya lo saben. Implica un mayor riesgo de comorbilidades a medida que aumenta el índice de masa corporal, y es muy importante tener este diagnóstico de manera precoz. Él tenía todos factores de riesgo, tanto familiares como perinatales, que fue un macrosómico, y después los hábitos alimentarios, como para actuar en un momento adecuado, al inicio, ahí a los 3 años, para que no siguiera aumentando ese índice de masa corporal que lo va a llevar sin duda a comorbilidades precozmente.
Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es en cuanto a la enfermedad actual, por lo cual él consulta, queríamos preguntarle si ustedes consideran que tiene una diarrea aguda, una diarrea crónica, una diarrea intermitente o una diarrea persistente. Seguimos votando, que sigan por el chat, por favor, porque no estamos pudiendo ver en la pantalla otra forma de contestación. La 3. Bueno, una diarrea intermitente. Bueno, vamos entonces a ver un poquito cómo definimos los distintos tipos de diarrea, ¿verdad? Todas estas definiciones son por convención, es decir, los distintos autores se ponen de acuerdo, todos sabemos que un paciente tiene, cualquier médico puede darse cuenta que un paciente tiene una diarrea cuando ocurre el aumento de la frecuencia de la defecación y la disminución de la consistencia de la materia. Pero para que cualquier profesional de la salud o cualquier persona pueda hacer el diagnóstico, se han ensayado algunas definiciones que, como ustedes ven, como son por convención, son diferentes de acuerdo a que sea la Organización Mundial de Gastroenterología o que sea la Organización Mundial de la Salud, donde ponen algunos criterios, por ejemplo, por debajo de los 2 años, la OMS dice que son 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 12 horas, y por encima de los 2 años, 2 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 12 horas. O una si tiene sangre o muco pus. Cuando hablamos de diarrea aguda, lo que estamos, como su palabra lo define, es que vemos una diarrea que ocurre, una diarrea infecciosa que ocurre en los primeros días, ¿verdad? O sea, va a durar de 7 a 14 días y generalmente su resolución es espontánea. No es el caso de nuestro paciente que tiene una diarrea que se había prolongado en el tiempo y que justamente era una diarrea que no era aguda. ¿Cuál es la diarrea persistente? Bueno, la diarrea persistente es una diarrea aguda, pero que persiste más allá de los 14 días. Es decir, una diarrea de origen infeccioso, pero que por alguna razón, generalmente la más importante, es la desnutrición, pero a veces puede tener un germen muy invasor o tener un poco extraintestinal, y la diarrea se prolonga, pero es una diarrea infecciosa, ¿sí?, que se prolonga. Mientras que cuando hablamos de diarrea crónica o de diarrea intermitente, también como son por convención, si ustedes revisan la bibliografía van a ver que los distintos autores toman distintos tiempos. Algunos hablan que cuando se prolonga más allá de 15 días, otros más de 3 semanas, otros más de un mes, pero aquí ya la etiología no es la infecciosa, porque si no sería una diarrea persistente. Y la diarrea intermitente es un símil de la diarrea crónica, es decir, está muy bien contestado, esta era una diarrea intermitente, porque el paciente tenía 2 o 3 días, 4 días de diarrea, luego un periodo libre, y rápidamente volvía a tener otro periodo libre y otro, eso se asimila a lo que sería una diarrea crónica. Vamos entonces a comentar un poco el otro síntoma que tenía el paciente. También les pedimos que voten a ver si el dolor que este paciente tenía era un dolor abdominal agudo, era un dolor abdominal crónico o era un dolor abdominal subagudo. La 2 es la respuesta que están contestando la mayoría. Bueno, efectivamente es un dolor abdominal crónico porque ya lleva más de 8 semanas de evolución. Y una vez que uno se enfrenta a este tipo de síntomas, lo primero que averigua cuando está haciendo el interrogatorio y después en el razonamiento del paciente es si ese dolor abdominal se acompaña de síntomas de alarma. Los síntomas de alarma nos orientarían a algo orgánico y tendríamos que empezar estudios del paciente, ¿no, verdad? Los síntomas de alarma, como ya ha sido descrito desde los inicios de los criterios de Roma, son vómitos, deposiciones nocturnas, falla de crecimiento, elementos anormales en las deposiciones, fiebre de origen desconocido, lesiones a nivel cutáneas, lesiones osteoarticulares, antecedentes familiares de enfermedad digestiva crónica. Entonces, este paciente no era muy claro los síntomas que tenía. Él tenía como podríamos decir, una orientación hacia algún síntoma que podríamos decir de alarma, es que ese dolor al inicio
no lo despertaba por la noche, pero en la evolución asoció un componente nocturno que, si bien era esporádico, lo presentaba, y no tenía ninguna otra alteración, pero eso se sumaba además con una diarrea intermitente, que si bien tampoco tenía signos de organicidad, bueno, se prolongaba en el tiempo. Entonces, frente a este cuadro clínico, en un niño que no tiene repercusión nutricional, al contrario, tiene una obesidad, los síntomas son esporádicos, vagos, hay ahí un componente nocturno, y además tiene el antecedente de haber estado estudiado y le dio negativo. Lo que le queríamos preguntar es si en este paciente realizarían algún estudio con este cuadro clínico de diarrea intermitente y dolor abdominal, si empezarían a realizar un estudio. Bueno, la mayoría contesta que sí, así que la siguiente. Estas son las guías 2020 de enfermedad celíaca de la EBSGAN, y le queríamos mostrar que tienen síntomas, cuáles son los síntomas y signos que sugerirían una enfermedad celíaca. Signos gastrointestinales, síntomas o signos extraintestinales, y después hay un grupo de pacientes que tiene condiciones específicas, que es lo que le llamábamos antes la población de riesgo, o que tiene más probabilidad de desarrollar la enfermedad, como son diabetes tipo 1, familiares de primer grado de un paciente celíaco, síndrome de Down, de Turner, el Williams o la deficiencia de IgG. Entonces, en este caso, nuestro paciente tiene justamente una diarrea intermitente y además tiene un dolor abdominal crónico. Y como ustedes ven, están dentro, los que tienen asterisco, están dentro de los síntomas más comunes que se ve hoy por hoy en cómo se presenta la enfermedad. Así que sí, hay que estudiar a este paciente. Sí, justamente lo que acaba de mostrar Laura es la clasificación actual de los síntomas y signos que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy los clasificamos en síntomas gastrointestinales y extraintestinales. Antiguamente se clasificaban en síntomas típicos y atípicos, y se los llamaba típicos porque la mayoría de los pacientes tenían esta presentación. Sobre todo en los niños pequeños, se presentaban con diarrea crónica, rechazo del alimento, vómitos, dolor abdominal, irritabilidad, distensión abdominal, pica, desnutrición y el típico hábito celíaco de un paciente con una distensión importante abdominal y los miembros bien finitos. Uno veía entrar este paciente generalmente al consultorio, nosotros ya tenemos unos añitos de trabajo, vimos estos pacientes, hoy realmente es muy poco común ver un paciente en estas condiciones. Si nosotros miramos, por ejemplo, esta publicación de hace muchos años de la doctora Méndez, Ferrari, Montano y colaboradores de estos 91 pacientes, vean que entre los años 75 y 87 justamente se presentaban con estos síntomas que se les llamaba típicos que acabo de mostrarle, la diarrea, pérdida de peso, cambio del carácter, rechazo del alimento. Es decir, tal cual la bibliografía lo describía, así se presentaban los pacientes. Pero vean que en esta revisión que hicimos hace unos años, entre el 2008 y el 2013, ya esos síntomas típicos no se están presentando, sino que la mayoría de los pacientes presentó pérdida de peso, talla baja, sin ningún otro síntoma. Sin duda la diarrea aún continúa siendo un síntoma importante, pero aparece el dolor abdominal, aparece la anemia, más abajo la distensión. Es decir, ha cambiado la forma de presentación de la enfermedad celíaca y por eso tenemos que estar más atentos a esos síntomas y signos que se presentan en el cuadro de las guías del 2020. Esta es otra publicación de la doctora Polanco, que fíjense que cuando ella miró los síntomas y signos en qué porcentaje se presentaban en sus pacientes, en el año 96 el 75% de sus pacientes tenían falla de crecimiento, y sin embargo en el 2006 solo el 45%. Y así lo mismo con la anorexia, con el dolor abdominal, con la desnutrición, es decir, todos esos síntomas que se consideraban típicos y que prácticamente todos los celíacos lo presentaban, en el momento actual no es así, ha cambiado la forma de presentación. Y justamente nuestro paciente tiene una de esas formas de presentación.
un dolor abdominal crónico y una diarrea intermitente. No es aquellas diarreas típicas de la enfermedad celíaca, que eran diarreas abundantes, pastosas, una por día, de gran cantidad. Eso no es lo que estamos viendo en este experimento. Entonces vamos a pasar a la pregunta 5. Como mostramos en la guía, el paciente tiene síntomas y signos que pueden orientar a una enfermedad celíaca, entonces les preguntamos cómo estudiarían a este paciente. Si con anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa, si con anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa más la dosificación de la IgA, si con anticuerpos antigliadina de aminados y antitransglutaminasa, o si directamente no le pedirían anticuerpos porque este paciente ya fue estudiado cuando era pequeño y le dieron negativos, y en realidad buscaría otras etiologías de diagnóstico diferencial de enfermedad. Bueno, la pregunta que están contestando la mayoría es la respuesta 2, que es pedir el anticuerpo antitransglutaminasa, la dosificación de IgA total y los anticuerpos antiendomicio. Vale, Claudia. Y entonces vamos, antes de seguir adelante, explicar un poquito de cómo es que se forman estos anticuerpos. Sí. Bueno, los anticuerpos antigliadina de aminados, recuerden que antes pedíamos el antigliadina común, que ya no lo pedimos más porque es un anticuerpo de baja sensibilidad y especificidad. Entonces lo que se dio es que cuando los péptidos de gliadina son captados por las células dendríticas y presentados a los linfocitos T, lo que hace es producir unos anticuerpos que así se llaman péptidos antipéptidos de aminados de gliadina. Es decir, que la gliadina cuando pasa es deaminada por la transglutaminasa que se encuentra allí en el epitelio intestinal. Y allí se producen estos anticuerpos. Estos anticuerpos en realidad tienen una buena sensibilidad en los niños menores de 2 años. Por encima de los niños mayores, o sea, por los niños mayores de 2 años ya su sensibilidad y especificidad no es tan buena. Otra cosa muy distinta ocurre con el anticuerpo antiendomicio, que este es el anticuerpo más específico que vemos en pediatría. Es decir, cuando este anticuerpo está presente, para nosotros es de tremenda importancia, porque casi podemos decir que el paciente es un celíaco. Es más raro que un paciente con un anticuerpo antiendomicio positivo después no lo podamos confirmar. Tiene un problema, que es un anticuerpo que es muy dependiente del operado, porque es por inmunofluorescencia. Entonces fíjense aquí que si aquí lo tenemos negativo y aquí lo tenemos positivo, si no es una persona bien entrenada puede confundir un anticuerpo negativo con uno positivo. O sea que es muy específico, pero muy operador dependiente y también muy caro. Y bueno, esto como yo les decía, esto es un poco la sensibilidad y la especificidad que tiene cada uno. ¿Ven? El antitransglutaminasa es el más sensible, pero el antiendomicio es el más específico. En cambio, la sensibilidad y la especificidad de los deaminados es mucho más baja, pero más importante en algunas etapas de la vida. Bueno, en este caso, en este paciente, se le pidió solamente anticuerpos para enfermedad celíaca, vinieron informados los antigliadina y los antitransglutaminasa, con una dosificación de IgA total de 130, que es normal, y en el resultado solamente decía positivos. Entonces, la pregunta 6, primero que nada le queríamos preguntar si a ustedes tienen el concepto de que la edad, igual lo mencionó Claudio, incide en el resultado de estos anticuerpos. En todos ellos, ¿no? Sí. Pero en lo demás, sí. Si tiene importancia o no la edad en el resultado de los anticuerpos. Esto nos interesaba comentarlo por 2 razones. Primero, porque si ustedes tienen un paciente que le piden los anticuerpos en niños menores de 2 años, y en segundo, porque muchas veces el pediatra es el primero que controla a los hermanos de celíaco,
desde pequeños. Y una pregunta muy frecuente es, ¿cuándo le pido los anticuerpos? ¿En qué momento le pido los anticuerpos a un hermano de un paciente celíaco? Y es importante saber en la edad que sería lo más indicado si ese paciente no tiene síntomas. La mayoría contestó la 1 y es correcta. La edad sí incide en el resultado de anticuerpos porque los antitransglutaminasas se ha demostrado que tienen una menor sensibilidad por debajo de los 2 años. Y en ese caso, los deaminados podrían ser de utilidad en esa franja etaria. Entonces, si el pediatra viene controlando a un hermano de celíaco y no tiene síntomas, no sería conveniente pedir ningún estudio previo a los 2 años. Si le voy a pedir estudios porque es población de riesgo en algún momento, si no tiene síntomas, sería bueno que lo hiciera por encima de los 2 años. En nuestro paciente fue hecho al año y 10 meses. Le dieron negativo, no, lo más probable es que no sabemos si fue un falso negativo o no, pero lo traíamos a colación para dejar claro el tema de la sensibilidad de acuerdo a la edad. Como dijo Laura, los resultados fueron expresados de esa manera, ¿verdad? Antigliadina reactivo y antitransglutaminasa reactivo. Entonces les hacemos la pregunta, ¿está correctamente expresados los resultados de estos anticuerpos o deberíamos contar con alguna otra información? Bueno, han contestado que no y es así, está bien que no están correctamente informados, porque lo más importante, justamente lo que tienen a favor estos anticuerpos con respecto a los antiendomisio, es que estos pueden ser titulados. Y nos va a servir no solamente al momento del diagnóstico, al especialista, para saber qué camino tomamos para el diagnóstico definitivo, sino también para el control posterior. Por lo tanto, contar con los anticuerpos titulados para nosotros es fundamental. ¿No? Así que deberían haber sido expresados en 1, en 160. Exacto, esos son los kits. Hay kits que no titulan y es conveniente que todos cuenten con la titulación de los anticuerpos. Bueno, entonces tenemos estos resultados, entonces les preguntamos, ¿qué conducta tomarían frente a estos resultados? ¿Realizarían el estudio genético? ¿Realizarían la biopsia de duodeno? ¿No le pedirían ningún otro estudio y lo considerarían un celíaco al paciente y lo tratarían? ¿O no harían más estudios y le otorgarían el pase al gastroenterólogo pediatra en esta etapa? Bueno, la mayoría contestó la biopsia de duodeno. En realidad, lo podemos considerar que es correcto en el sentido que es como seguiríamos estudiando al paciente. Pero todas las guías, como después Laura lo va a mostrar, lo que recomiendan es que en esta etapa se derive al gastroenterólogo. Muchas de las charlas se hace esa pregunta, ¿cuándo derivar al gastroenterólogo? Bueno, en este paciente lo ideal es derivarlo aquí. Sobre todo porque no ha sido titulado esto, entonces el gastroenterólogo puede interpretar o no determinadas cosas sobre los anticuerpos. Es quien va a decidir la oportunidad de cómo hacer la biopsia, de cómo hacerla, cuántas muestras tomar, etc. Entonces nosotros consideramos, si bien nosotros lo consideramos, también las guías internacionales consideran que en esta etapa debería ir al En realidad nos basamos, las guías 2020 justamente es lo que hacen algoritmos donde hay distintos momentos, digamos, del paciente. Entonces, en un estado inicial, como dice aquí, en un paciente que ustedes tienen sospecha clínica de enfermedad celíaca o que es de la población de riesgo, le van a pedir, ellos ponen solamente la antitransglutaminasa y la dosificación de IgA inicialmente, y esto está basado en lo que les decía Claudio con respecto al anticuerpo antiendomisio, es muy operador dependiente, es caro, el antitransglutaminasa es sensible y específico, y ya nosotros en la misma muestra biopsia de toma de sangre, ya tenemos la totalidad de la IgA para saber si esos anticuerpos son confiables y el título de ellos.
Ellos acá, si le dan el algoritmo, siguen los antitransglutaminasa tipo IgA, son positivos, como verán, dice justamente que se refiera al gastroenterólogo pediátrico. ¿Por qué? Acá, esto ya, como verán acá, es ya del especialista, pero el especialista frente a estos resultados puede tomar distintos caminos para el diagnóstico definitivo, y eso muchas veces también lo tiene que consensuar con la familia. Entonces, el especialista va a ver si decide completar el estudio con unos endomicios positivos, si no lo tiene, pero tiene que tener una titulación, por eso era importante, de antitransglutaminasa por 10. O sea, si el corte del kit que nos están informando es 20, tendría que ser mayor de 200 para decidir o no hacer la biopsia. Entonces, para el pediatra general, pide el antitransglutaminasa y la IgA total, y si es positivo la pasa al gastroenterólogo. Pero se puede encontrar con otra situación, que es la siguiente. Acá lo tengo. Que el antitransglutaminasa, a pesar de su sospecha clínica o que es población de riesgo, le dé negativo. Entonces ahí lo que hay que pensar es rever si la IgA realmente es normal. La IgA total es normal. Si la IgA total es baja, pasa al gastroenterólogo pediátrico para que decida cómo va a ser el diagnóstico. Y si la IgA total es normal, hay que plantearse algunas situaciones clínicas que puedan estar explicando antitransglutaminasa negativo. Una posibilidad que se ve es que sea un consumidor de gluten muy bajo, y eso se ve mucho en los familiares de primera línea, los que conviven con pacientes celíacos, que está demostrado que ingieren menos gluten que la población general, los hermanos de celíaco. Si no está tomando inmunosupresor, que esté afectando justamente la respuesta inmune. Por lo tanto, si ustedes consideran que esto tiene un riesgo de que es un falso negativo, entonces probablemente no sea un enfermo celíaco, pero si hay riesgo de eso, sí lo derivan al gastroenterólogo. En cuanto al estudio genético, que también se los preguntamos hoy, como verán acá, está nuevamente, que es de resorte del especialista, cuándo usarlo. ¿Ah? ¿Y por qué es eso? Porque el estudio genético está descrito en las guías, ya lo sabíamos, no hace diagnóstico de enfermedad celíaca. Tiene un excelente valor predictivo negativo, pero no hace diagnóstico de que el paciente sea portador de una enfermedad celíaca en el momento que estamos. Bueno, así que llegamos al momento de que le hicimos la biopsia y estamos de acuerdo con ellos que vamos a hacer la biopsia a este paciente. Sí, entonces acá lo que se plantea es quién debería realizarle la biopsia. Y vean que ya estas guías publicadas en la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición y por la Sociedad de Endoscopía Digestiva Americana, ya plantean que la mayor parte de las endoscopías pediátricas son realizadas por endoscopistas pediátricos. Y esto no ocurría antes. Antes en las guías se dejaba un poco libre a que fuera uno o que fuera otro el que lo hiciera, tanto el endoscopista de adultos como el endoscopista pediátrico. Pero hoy ya las guías dicen que debe hacerse por parte de un endoscopista pediátrico. Y nosotros lamentablemente en nuestro país, y sobre todo en el interior del país, todavía tenemos muchos pacientes que son sometidos a una endoscopía digestiva pediátrica por endoscopistas que no tienen el entrenamiento adecuado en niños. Y en segundo lugar, también las guías europeas, tanto de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica como la Sociedad de Endoscopía Europea, recomiendan utilizar el equipamiento endoscópico pediátrico. Es decir, hay endoscopios diseñados específicamente para niños, que son de menor calibre, que tienen un canal operador menor y por lo tanto todos los instrumentos que se utilizan para la toma de la biopsia son de menor tamaño y las biopsias que se toman también son de menor tamaño. Bueno, cuando vamos a hacer la endoscopía, Laura, nos encontramos con estas imágenes. Con estas imágenes, que en realidad los pediatras no las vemos siempre. Nosotros podemos ver un duodeno totalmente normal y tener igual una enteropatía severa. Son los de adultos, esto viene extrapolado, entonces se empezó a describir en las endoscopías pediátricas
a ver si coincidían con las mismas imágenes que los de adultos. O sea, ellos, si no veían estas imágenes, fueron lo primero con lo cual ellos hacían diagnóstico. Después tomaban biopsias si veían estas imágenes, si no, no tomaban biopsias. Nosotros tomamos biopsias siempre. Siempre, por más que no veamos ninguna de las alteraciones macroscópicas que orientan a la enfermedad. Macroscópicamente son 4 tipos. Hay un mosaicismo, que acá se ve como en mosaico, los pliegues se disponen como en mosaico, pliegues amputados que no terminan de dar toda la vuelta en el órgano, sino que se amputan entre ellos, un aspecto nodular en el antro o en el bulbo duodenal, en el duodeno, y los bordes festoneados. Estas son las 4 imágenes que están descritas como orientadoras a la enfermedad celíaca. Si bien el diagnóstico definitivo, el gold standard, es la histología, esto orienta. Se han hecho trabajos, comparándolos con el gold standard, que es la etiología, y no, en la edad pediátrica el 50% coincide. O sea que, si bien, obviamente que si los vemos hay mayor probabilidad de que sea, si no los vemos no descarta que tenga una enfermedad celíaca. Antes de llegar a la conclusión tenemos que esperar el resultado de la histología. Nuestro paciente tenía, como ven, bordes amputados. Acá esbozaba un mosaicismo. Esta es la endoscopía del paciente que estábamos viendo. Ven que los bordes están amputados, no llegan a tener, y tiene un leve aspecto nodular en algunas regiones duodenales. Bueno, entonces, una vez hecha la endoscopia, tenemos que decidir cuántas biopsias vamos a tomar. Y esto ha sido motivo de mucha controversia. Inicialmente se tomaban biopsias solamente de la segunda porción del duodeno, se tomaban primero 2, después 4, después se recomendaron 6. Pero con el paso del tiempo se vio que el bulbo duodenal podía ser el único afectado, por lo tanto comenzaron a recomendarse también tomar biopsias del bulbo duodenal, es decir, de la primera porción del duodeno y no solamente de la segunda. ¿Y a cuántas biopsias tomar? Tanto las guías europeas como las guías uruguayas, aquí tenemos las primeras guías uruguayas de enfermedad celíaca, recomiendan tomar 4 biopsias de la segunda porción del duodeno y 2 biopsias del bulbo duodenal. Usted me dirá, bueno, esto fuera de los gastroenterólogos, ¿qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia, porque muchas veces el primero que recibe la información es el pediatra, y debe conocer si esto fue hecho de esta manera, porque muchas veces, como digo, ha sido realizada la biopsia por una persona que no es experta y saca 1 o 2 biopsias nada más. Entonces ustedes, cuando reciben el informe anatomopatológico, los anatomopatólogos son muy prolijos en eso y dicen, recibimos 2 muestras de bulbo, 4 muestras de segunda porción del duodeno, por lo tanto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y además porque la enfermedad es parchada, por eso también el número de biopsias. Podemos caer en lugares afectados y en lugares no afectados, y tenemos pacientes que están afectados con una enteropatía severa, a lo mejor en 2 biopsias nada más. Entonces, por eso es importante que se tome el número de biopsias que está recomendado. Esto simplemente se lo traemos para que vean, cuando llega a nosotros, que está indicada la biopsia duodenal, la biopsia por videoendoscopía. Acá es donde dice lo que estaba refiriendo Claudio recién, 4 biopsias del duodeno distal y 1 de bulbo. Nosotros habitualmente tomamos 2, y se va eso a estudiar anatomopatológicamente. Y ahí entonces, de acuerdo a lo que recibamos del informe histológico, haremos o no el diagnóstico de enfermedad celíaca. Bueno, los cambios característicos del diagnóstico de la histología, que es el gold standard, es la desaparición del ribete en cepillo, que se ve a nivel duodenal, la atrofia vellositaria, alargamiento de las criptas. Hay una relación ahí, vellosidad-cripta, que va disminuyendo. Hay un incremento en el índice de la mitosis críptica, aumento de los linfocitos intraepiteliales. Algunos dicen hasta 40, en general hasta 40, entre 20 y 40 ahí ya queda la duda.
Son linfocitos específicos, pero no los podemos medir en nuestro medio. Y también se ve una infiltración en la lámina propia por células inflamatorias. Bueno, entonces, esos cambios que acaba de describir Laura se han tipificado de esta manera por Marcy, después modificado por Oberhuber, y se han descrito 4 tipos. El tipo 0 es una biopsia completamente normal, como ustedes ven ahí, se ven bien las vellosidades, no hay infiltración de linfocitos, no hay alargamiento de las criptas. El tipo 1 es cuando hay solamente infiltración de linfocitos intraepiteliales en más del 40% de las células. Al tipo 2, sumado a la infiltración de los linfocitos, hay un alargamiento de las criptas, ustedes lo ven ahí. Si ustedes miran el tipo 0, van a ver que hay una relación casi 4:1 entre lo que es la vellosidad y la cripta, en cambio acá prácticamente tienen el mismo tamaño, es decir, hay una relación 1:1. Y en el tipo 3 es donde aparece la atrofia vellositaria, y se clasifica en A, B y C de acuerdo a si es leve, moderada o severa. La tipo 4 es una atrofia que no tiene nada que ver con la enfermedad celíaca, es la atrofia, por ejemplo, de un desnutrido. Aquí no vamos a ver estos cambios típicos de lo que es el alargamiento de la cripta ni la infiltración de los linfocitos, solamente se va a ver la atrofia. Y para el diagnóstico de enfermedad celíaca hay un consenso en que los tipos 2 y tipo 3 son los diagnósticos de enfermedad celíaca. Y les vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué importancia tiene esto para el pediatra? Que muchas veces es el primero que recibe el informe y los familiares quieren que el pediatra le diga si el niño es un celíaco o no, y si el pediatra no conoce esto, generalmente no sabe qué contestar. Entonces, al anatomopatólogo le tenemos que pedir que nos dé toda esta información, pero que además nos haga la clasificación de Marsh, y ya sabemos que el tipo 2 y tipo 3 son típicos, característicos de la enfermedad celíaca. No son patognomónicos, pero son típicos. El tipo 1 es dudoso. Si hay más del 40% de infiltración de las células por linfocitos intraepiteliales, bueno, allí entonces es un paciente que va a requerir de un seguimiento y seguramente será un paciente de Ateneo que hacer con él. Adelante. Bueno, la biopsia de nuestro paciente confirmó que tenía una enfermedad celíaca. Y acá, como ven, si lo traemos el informe, fueron tomadas de 2 grado linfocitario de los enterocitos, en el 95% estaban infiltrados y tenía una plasmocitosis basal. Y en el bulbo, como verán acá, 2 muestras a ese nivel, donde también tenía unas vellosidades acortadas, con una relación vellosidad-cripta de 1:1, o sea que estaba atrófico. Tenía los linfocitos intraepiteliales en el 80%, y bueno, criptas con frecuente mitosis. O sea que, en suma, la conclusión de este resultado histológico es una enteropatía severa grado 3, es un Marsh 3B, o sea que confirmamos el diagnóstico. Entonces, la pregunta que le queríamos hacer es si a este paciente, ya abrimos el algoritmo, pero bueno, de todas maneras, insistir sobre si le realizarían estudio genético a este paciente del HLA-DQ2-DQ8. A ver, ¿ustedes qué piensan con respecto a esto? Si es solo el 5% de la población posee DQ2, si DQ2 y DQ8 son imprescindibles para el diagnóstico, si sirven para controlar la evolución del paciente o si tienen un valor predictivo negativo. Muy bien. Laura lo había comentado un poco hoy, sin querer. Pero no importa, porque reafirmamos el concepto de que es muy común que los familiares de los celíacos vengan y muchas veces nos exijan o nos pidan que le hagamos el genético porque le dan una gran importancia al estudio genético. Y la verdad es que no tiene importancia para el diagnóstico, porque el 40% de la población normal que no es celíaca también expresa DQ2 y DQ8 en el sistema mayor de histocompatibilidad, y solo el 1%
es un celíaco. Recuerden que la prevalencia de la enfermedad es del 1 al 2%, es decir, 1 de cada 100 individuos va a ser celíaco. Sin embargo, 40 de 100 van a expresar DQ2 y DQ8, por lo tanto, no sirve para el diagnóstico. Pero en el otro lado de la cuestión, si no tiene DQ2 o DQ8, las posibilidades de ser un celíaco prácticamente son nulas. Entonces, por eso decimos que tiene un alto valor predictivo negativo, porque si uno se realiza el HLA y no es ni DQ2 ni DQ8, las posibilidades de ser un celíaco son muy bajas, o prácticamente nulas. No digo 100% nulas, como aparece ahí, porque eso ya está un poquito viejo, porque ahora están planteando que podría haber algún otro tipo genético vinculado a la enfermedad celíaca. Pero, generalmente, ¿dónde vamos a pedir este estudio? En los pacientes, justamente, que son dudosos. Por ejemplo, que tiene un MARS1 o tiene anticuerpos positivos y una biopsia normal, o son los hermanos de celíacos. Entonces, si en ellos le hacemos el DQ2 y no da DQ2 y DQ8, prácticamente le podemos decir que es muy raro que vaya a desarrollar la enfermedad celíaca. Bueno, y por último, ¿cómo es el tratamiento de la enfermedad celíaca? Hoy por hoy lo único que tenemos es la dieta. Y es muy común decir, bueno, prácticamente es muy fácil, porque lo único que tiene que hacer es dieta, pero realmente hacer una dieta de celíaco es realmente muy difícil, sobre todo en lo que es la cocina nuestra, que es muy italiana, que estamos muy acostumbrados a comer pizza, a comer pasta, donde el trigo forma parte de nuestra alimentación, es difícil de hacer. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que primero dar mensajes positivos al celíaco, y no empezar por decirle qué es lo que no tiene que comer, sino que es todo lo que puede comer aún sacando esas harinas de la dieta. Y vean que pueden hacer una dieta además bastante sana. Frutas, verduras, todas las carnes, leche, huevo, y luego hay un montón de alimentos que, si bien son dudosos, y que estos primeros que les nombro son de consumo libre para el celíaco. Los dudosos son aquellos productos en los que pudiera haber gluten, y para eso nos tenemos que basar en lo que es en el Uruguay la Asociación Celíaca, que ellos estudian todas las marcas de los distintos fiambres, chacinados, de salsa, de medicamentos, de quesos de untar, que pueden contener gluten. Entonces, nos guiamos por su propia guía y podemos consumir de las marcas que son permitidas para celíacos. Es muy importante que esta dieta sea dirigida en primera instancia por un licenciado en nutrición, porque estas dietas, cuando no son bien conducidas, es decir, cuando el paciente no come abundante fruta, no come abundante carne, no come abundantes verduras, sino que generalmente basa su dieta en las otras harinas permitidas, recuerden que son las 4 harinas que no se pueden consumir, pero por ejemplo la harina de arroz, la harina de tapioca, la harina de maíz, todas esas harinas pueden consumirse. La dieta de celíaco se basa en esas harinas. Entonces, generalmente, lo que vemos es que los pacientes empiezan con sobrepeso o van a la obesidad, tienen déficit de vitaminas y minerales, déficit de fibras, exceso de grasas y exceso de azúcares. Entonces, lo que pretendemos que sea una dieta saludable para el celíaco y que pueda tener una vida normal, le sacamos un problema y le colocamos otro. Cuando nos preguntan muchas veces qué posibilidades de tratamiento habría en el futuro para el celíaco, bueno, hay muchas cosas en investigación. Por ahora lo único que tenemos es la dieta. Pero si nosotros pensamos en lo que es la fisiopatología, como ustedes saben que es una enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca, es decir, que los productos de la digestión de la gliadina, que es la proteína del trigo, son los péptidos. Hay algunos péptidos que tienen una secuencia aminoácidica específica que desencadenan todo este fenómeno inmunológico. Entonces, podría haber, aunque hay muchos que niegan esto, la producción de un trigo transgénico donde esa secuencia aminoácidica el trigo no la tenga, o podrían tomarse la píldora que se llama, y que
estuvo en el mercado, pero tuvo que ser retirada porque daba muchos efectos secundarios, que lo que hacía era digerir ese péptido, o sea, esa secuencia aminoácidica, cuando el individuo lo ingería y lo digería, tomaba la pastilla y digería más aún ese péptido, entonces no estaba esa secuencia aminoácidica que desencadena todo ese proceso inmunológico. También podría bloquearse la transglutaminasa tisular, y bueno, y también, ahora que estamos en época de coronavirus, todo el mundo está desesperado por encontrar la vacuna, también se están ensayando algunas vacunas para los pacientes celíacos. ¿Cuánto demorará esto en aparecer? Bueno, no lo sabemos, pero seguramente nuestros pacientes pediátricos, cuando sean adultos, podrán beneficiarse de alguno de estos tratamientos. Porque también hay que tener en cuenta que hay tres grupos de pacientes. Son aquellos que no quieren ningún medicamento, que dicen, bueno, yo estoy bien, con la dieta me manejo, yo no quiero tomar píldoras, ni que me den vacunas, ni nada. En el otro lado están los pacientes que están desesperados, que no quieren hacer dieta y que quieren cualquier pastilla, cualquier vacuna. Y en el medio están los pacientes que cumplen bien la dieta, pero que, por ejemplo, manifiestan, cuando son niños, por ejemplo, que van a los cumpleaños de sus padres, o cuando son adultos, que van a casamientos, y yo no tengo problema en hacer la dieta, pero me gustaría en esas instancias poder comer gluten igual que todos los demás. Ahí es donde la píldora podría tener un efecto muy importante para el grupo de los que quieren salir, que se vacunen, pero bueno, todavía no lo tenemos, pero seguramente no demorará muchos años en nuestros pacientes pediátricos. No sé si es posible, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí nos preguntan si pueden realizar preguntas, sí, pueden hacerlas por el chat, las que podamos ver aquí. Acá fueron contestando la 4. Mientras tanto, lo que vamos comentando es que la dieta de celíaco también es más cara, ¿no? Ese es un problema, sobre todo en nuestro hospital, que se atiende a la gente de menores recursos. Es fácil indicar una dieta, pero después no es tan fácil cumplirla porque es una dieta más cara, estas harinas son más caras. Los productos manufacturados, ahora hay varios lugares que hacen productos para celíacos, pero son más caros que los productos que no son para celíacos. También todavía nos falta mucha legislación. En países de Europa, por ejemplo, es mucho más fácil. Casi todos los restaurantes hay dietas para celíacos. Los catering. Aquí en Uruguay ya hay cosas como esa, pero todavía falta avanzar mucho en eso. Acá dice que hay una pregunta que dice que en caso de hijo de madre o padre celíaco, si deberían estudiarlo si es asintomático. Entra dentro de la población de riesgo, digamos, o de condiciones especiales, como le dicen ahora las guías 2020, que sí en algún momento se va a estudiar, pero no antes de los 2 años si no tienen síntomas. Es más, si no tienen síntomas, hay autores que dicen que puede pasar, pero como sabemos que hay un grupo de enfermedad celíaca silente, que son portadores, son enfermos celíacos, pero que no expresan la enfermedad, y son población de riesgo, por encima de los 2 años, en algún momento sería bueno hacer el estudio con anticuerpos inicialmente a los hijos de padres celíacos. Obviamente que si aparecen síntomas por debajo de los 2 años, se va a estudiar igual. Sí, justamente. También preguntan a veces la edad más chica, ¿cuánto más chico es el niño se puede realizar? Bueno, indudablemente parece muy claro, pero el niño tiene que consumir gluten, ¿no? Porque se han solicitado muchas veces a pacientes que todavía no consumen gluten, los anticuerpos. Como la enfermedad celíaca es desarrollada por el gluten, si no hay gluten no hay enfermedad celíaca. O sea que el niño tiene que empezar a consumir. De todas maneras, si no tiene síntomas, como dice bien Laura, nosotros generalmente esperamos por encima de los 2 años. Pero si tiene síntomas, nosotros tenemos algunos pacientes diagnosticados menores de 1 año. O sea que si hay síntomas, no hay que esperar nada. Hay que pedir los anticuerpos y muchas veces el diagnóstico es muy precoz. Incluso en niños debajo de 1 año tenemos varios. Si es familiar de celíaco, por ejemplo, hermano de un celíaco o hijo de padres celíacos, y los anticuerpos le dieron negativos por encima de los 2 años, hay algunos que dicen cada 3, hay otros que dicen cada 5 años. Acércate un poquito más porque dice que no se escucha. Ah, perdón.
Se cortó. No sé. Ok. Bien. No, que decíamos que si el control en videoendoscopía no se hace más. Eso solamente la biopsia es para el diagnóstico, no se hace más después. El seguimiento se hace con anticuerpos. Si el paciente fue diagnosticado con la enfermedad celíaca, los primeros anticuerpos que se controlan son a los 6 meses, después de haber empezado la dieta sin gluten. Y por eso mismo nos servía la titulación, porque en títulos muy altos muchas veces nos interesa mucho la curva que va haciendo. A veces a los 6 meses no todos negativizan si partieron de un título alto de 4.000 y pico. Si son hermanos de celíaco o hijos de celíaco por encima de los 2 años, los anticuerpos le dieron negativos, cada 3 o 5 años, ahí no hay un acuerdo, no hay una recomendación en las guías de cada cuánto, pero más o menos, a pesar de que sigan sin síntomas, sería bueno hacerle una vez más, por lo que dijimos, que hay un grupo de pacientes que son silentes. Sí, y ahí hay otra pregunta que dice, diarrea intermitente de deposiciones en algunos casos con sangre y DQ8 positivo. Bueno, como les comenté hoy, que sea DQ8 positivo no es diagnóstico de enfermedad celíaca, ni siquiera pone en la pista del celíaco, porque ya les dije que el 40% de las personas normales son DQ2 o DQ8. Lo segundo es que la diarrea intermitente sí es un síntoma, como vimos, y nuestro paciente lo tenía, pero la diarrea con sangre no. Es decir, la diarrea del celíaco no es con sangre porque no es una diarrea que esté originada en el colon por inflamación del colon, de manera que no va a aparecer sangre. Acá habría que pensar en otra cosa, en una enfermedad. Bueno, depende mucho de la edad del paciente, ¿verdad? Puede ser una enfermedad inflamatoria, una alergia alimentaria, etc. Lo que menos nos importa acá es el DQ8 positivo. Sí. Y acá hay uno, ahí se me fue. Acá. Tengo un paciente de 3 años de edad con síntomas similares al caso expuesto, IgA total de 21, antitransglutaminasa 0,1, de aminados de 2,3. La IgA total es normal. Eso hemos aprendido con los inmunólogos, que un déficit de IgA es bajo realmente, menor de 6, menor de 10, de acuerdo al corte, pero 20 es una IgA normal en la edad pediátrica. Y bueno, si no estoy interpretando mal, 0,1 como titulación sería, nosotros tenemos kit que van mayor de 12 y hay otros kit que el corte es 20. 0,1, no sé qué kit será, y después de aminados tipo IgG, porque se lo deben haber interpretado que esta IgA total era baja. ¿No? Sí, recordar que el antitransglutaminasa y el antiendomicio son IgA, los que se hacen en primera instancia. Cuando hay un déficit de IgA, se pueden hacer antitransglutaminasa IgG. Y los antigliadina de aminados son tanto IgA como IgG. Por eso es otro lugar donde tiene utilidad el anticuerpo de aminado, es en los pacientes que tienen déficit de IgA. Como bien dijo Laura, es menor de 7, generalmente de 6, cuando hay un déficit de IgA. Muchas veces lo que vamos a ver es que, por ejemplo, ponen IgA es normal por encima de 20 y el paciente tiene 18 o 15. En realidad eso es un déficit relativo de IgA. Hay que tomarlo como con pinzas eso. Cuando el paciente tiene un déficit de IgA es distinto, porque ahí sí hay que ir a estudiar los anticuerpos IgG. No, yo tampoco interpreto bien 2,1, hay que mirar el punto de corte de cada laboratorio porque son kits totalmente diferentes unos de otros. Pero si está por abajo y tiene una diarrea intermitente, bueno, habrá que buscar otras causas de diarrea intermitente. No todas las diarreas intermitentes son enfermos celíacos. De todas maneras, como bien decía Laura hoy con los familiares de primer grado, con los hermanos que son estudiados generalmente cada 3 años, si están asintomáticos a pesar de haber dado negativos, aquí también puede pasar eso. Es decir, que tenga síntomas, pero que todavía los anticuerpos no se hayan positivizado. Entonces, estos pacientes muchas veces son seguidos clínicamente. Si no encontramos otra causa, le volvemos a repetir los anticuerpos en 6 meses y vamos viendo cómo va marchando el paciente.
Acá preguntan si han aumentado en los últimos años la cantidad de pacientes con enfermedad celíaca o es que hoy conseguimos hacer más y mejores estudios de diagnóstico. Bueno, nosotros creemos, no nosotros, lo que se cree es que ambas cosas, ¿verdad? Por un lado, tenemos anticuerpos más sensibles o más específicos que lo que teníamos antes, como era la antigliadina, que tenía un 60-80% de sensibilidad y especificidad. Ahora tenemos anticuerpos que son cercanos al 100%. Y además, todas las enfermedades inmunológicas han aumentado su prevalencia, no solo la enfermedad celíaca. Por lo tanto, creemos que son ambas cosas. Por un lado han aumentado y por otro lado nosotros hemos mejorado nuestro sistema de diagnóstico. ¿Hay casos en los cuales no sea necesario realizar la endoscopía? Bueno, en cuanto a justamente las guías, estas últimas, eso hay que conversarlo con la familia, eso cuando nos llega a nosotros va a depender de que no le hagamos la biopsia, del título de antitransglutaminasa, de que podamos contar con endomisio, que sean positivos, obviamente que tiene clínica y es un paciente es una población de riesgo. En ese caso podríamos no realizarle la biopsia. Nosotros, la mayoría de los gastroenterólogos pediátricos, les diría que nos quedamos siempre más tranquilos del diagnóstico, porque es un diagnóstico de por vida, es en la edad pediátrica, donde el niño, si bien, como decía Claudio, puede comer un montón de cosas, socialmente en algunos momentos se va a sentir limitado, por lo tanto nos parece fundamental hacer un diagnóstico certero de enfermedad celíaca. Pero para contestar definitivamente la pregunta, podríamos prescindir de la biopsia para el diagnóstico con un título de anticuerpos por 10 al corte que les da el kit, endomisio positivo, clínica, y bueno, y si es población de riesgo, ni que hablar. Sí, un comentario sobre eso que quería hacer. Nosotros lo hemos discutido con los propios redactores de la guía europea, y ellos tienen muy bien estandarizado el anticuerpo transglutaminasa. Entonces ellos confían mucho en el anticuerpo transglutaminasa, porque lo que se vio es que este anticuerpo tiene un alto valor predictivo positivo cuando está, como decía Laura, 10 veces por encima de su valor normal. Nosotros hicimos un trabajo acá en Uruguay y en realidad encontramos algún paciente que, a pesar de tener 10 veces el anticuerpo transglutaminasa por encima de lo normal, su biopsia fue normal. Entonces, como nosotros no tenemos tan estandarizado ese anticuerpo, y como hay muchos laboratorios, muchos kits, nosotros preferimos siempre hacer la biopsia para confirmar el diagnóstico. Porque en realidad esa estandarización está hecha contra la biopsia, o sea que la biopsia sigue siendo el gold estándar. Pero por supuesto, cuando, por ejemplo, lo que decía Laura, que hay que discutirlo con la familia, porque a veces la familia se niega a realizar la biopsia. Entonces, si nosotros tenemos el anticuerpo 10 veces por encima, tenemos otra muestra de sangre y le hacemos un antiendomisio que es positivo, el paciente tiene la clínica, le podemos decir con tranquilidad que seguramente 99% es un celíaco, mientras que si no tiene esos valores, el diagnóstico es mucho más dudoso. Bueno, justamente con eso, con tantos laboratorios, sobre todo pensando en todo el país, hay muchos kits y nos vemos muchas veces enfrentados a un kit, por ejemplo, que viene antitransglutaminasa IgA, antitransglutaminasa IgG, de aminado IgG, y entonces se quedan tranquilos porque ya eso les parece que si da negativo no lo tiene. Pero esos kits no tienen la dosificación de IgA, y el IgG es poco sensible y específico, no nos podemos basar solo en el anticuerpo tipo IgG. Entonces, hay que ver bien, nosotros tenemos que estar muy atentos a los resultados de los anticuerpos, a los kits que usaron, para muchas veces decidir qué camino se toma para llegar al diagnóstico definitivo. Acá estaban preguntando... Sí, sobre la intolerancia a la lactosa y si podemos realizar... si tiene alguna relación. Bueno, les voy a contestar, les dejo la de la lactosa a Laura, y yo les voy a contestar la de si podemos relacionarlo con la incorporación precoz del trigo. En realidad, cuando
Antiguamente se pensaba que la enfermedad celíaca estaba relacionada con la introducción precoz del trigo, y se creía que eso era la causa. Después que se supo que era una enfermedad genéticamente determinada, en realidad lo que se estudió más en un gran estudio que se hizo en Europa es si la incorporación de trigo a determinada edad podía generar más número de celíacos. La verdad es que eso no se pudo probar. Por lo tanto, la incorporación del trigo no hay una edad recomendada. Por ejemplo, podríamos decir en población de riesgo, hermanos de celíaco, ¿qué podríamos recomendarle? Es igual que para la población general. Se incorpora generalmente entre los 4 y 7 meses, como todos los alimentos, eso es lo que está recomendado, pero no porque esté basado en un estudio que demuestre que si se incorpora antes o después va a producir más pacientes celíacos. O lo contrario, retrasar la incorporación podría ser beneficioso para el paciente, tampoco se ha demostrado eso. Así que en realidad seguimos recomendando la incorporación del trigo igual que para cualquiera, después de los 6 cualquier meses. niño. Bueno, hay más de una pregunta con respecto a la asociación de intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca. Puede haber una intolerancia a la lactosa porque hay una atrofia vellositaria, o sea que tiene que tener una lesión. Ustedes recordarán que la lactasa es la que desdobla la lactosa que llega a la luz intestinal, que es un hidrato de carbono, y al no poder ser desdoblada, hace un efecto osmótico, por lo cual puede persistir la diarrea, porque no tiene lactasa, porque está afectado el ribete en cepillo y esa enzima es muy superficial. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca, puede haber asociado una intolerancia a la lactosa que va a ser transitoria. Una vez que se saca el gluten y ese epitelio se repara, no tendría por qué tener más una intolerancia a la lactosa. O sea que no estaría vinculado más que al inicio, y es por la lesión que se hace a nivel intestinal. Pero son mecanismos diferentes. La intolerancia a la lactosa sería transitoria hasta que se vuelva a formar el enterocito, porque sabemos que la mucosa se repara totalmente. Ahora, la experiencia de muchos años atrás, que antes se hacían 3 biopsias al inicio, después 2, nos llevó ahora a poder a diagnosticar la enfermedad celíaca de esta manera, haciendo solamente una vez la biopsia y llegando al diagnóstico. En principio, obviamente, se da un MARCH que sea concluyente, ¿no? Podemos volver a repetir la endoscopía si tuvimos dudas diagnósticas, si el MARCH, por ejemplo, fue 1, el paciente persiste con síntomas, los anticuerpos son positivos, bueno, ese paciente probablemente en algún momento le vamos a tener que volver a hacer una endoscopía. Pero si con la primera biopsia nosotros llegamos al diagnóstico de enfermedad celíaca, no tenemos que volver a repetir. Y sabemos que el enterocito recupera totalmente tanto lo anatómico como lo funcional, o lo fisiológico. Por lo tanto, la lactasa la vuelve a tener. En recordar, bueno, ahí creo que es otra pregunta. En los hermanos, recordar que el screening hay que repetirlo, no alcanza con uno solo. Y lo hacemos generalmente cada 3 años, pero un poco vale para nuestro propio paciente que tenía unos anticuerpos hechos a los 2 años. Cuando nosotros sospechamos la enfermedad celíaca hay que repetirlo, porque la enfermedad puede manifestarse a cualquier edad de la vida. Antes pensábamos que era una enfermedad pediátrica, que solo se manifestaba a nivel pediátrico y después en el adulto ya, si no lo había manifestado a nivel pediátrico, no iba a aparecer. Sin embargo, sabemos que no, que puede manifestarse, es genéticamente determinada, pero puede manifestarse a cualquier edad de la vida. Entonces, en los pacientes de riesgo, como son los familiares de primer grado y todos los que nombró Laura, los que tienen tiroiditis, los que tienen diabetes, etc., esos pacientes deben ser seguidos y repetirle la dosificación, por lo menos en la edad pediátrica. Después los adultos verán qué hacen ellos, pero nosotros bueno, no veo ninguna pregunta más como para contestar. Ustedes tampoco. Porque tenemos asesores acá en la parte informática, pues se podrán imaginar que nosotros no. No es nuestra especialidad. No es lo nuestro. Bueno, no, yo podría compartir la pantalla un segundo nada más.
Bueno, entonces, a modo de en suma, para terminar, recordar que la enfermedad celíaca no es una enfermedad fácil de diagnosticar, contrariamente a lo que se cree. Hay que cumplir todos esos pasos. La clínica, que ha cambiado su forma de presentación como vimos, los anticuerpos, que cada uno tiene su valor a distinta etapa de la vida, la biopsia, la clasificación de Marsh, y muchas veces lo que nos termina dando el diagnóstico es la evolución del paciente. Luego que retiramos el gluten y el paciente mejora, terminamos de cerrar el diagnóstico de la enfermedad celíaca. No es por un elemento solo. Bueno, como les dije, que ya las formas típicas, llamadas típicas antes, no las vemos, sino que estamos viendo mucho más pacientes con anemia, con talla baja, con distensión abdominal, y no tanto con la formación clásica que veíamos antes. Que puede presentarse en cualquier estado nutricional, es un poco lo que comentaba Laura al inicio, nuestro paciente es un obeso. Antes nosotros, si venía un paciente obeso al consultorio, decíamos, este no es un celíaco seguro. Sin embargo, hay algunos estudios de prevalencia en pacientes obesos que muestran una prevalencia incluso un poco más aumentada que la población general. O sea que el paciente sea un obeso no descarta para nada que tenga una enfermedad celíaca. Como ya dijimos, los anticuerpos transglutaminasa son los más sensibles y el antiendomicio el más específico, siempre son IgA, los que se hacen de primero, que los antigliadina de aminado son útiles por debajo de los 2 años, que el estudio genético tiene un excelente valor predictivo negativo, pero no se debe usar para el diagnóstico, que el único tratamiento es la dieta, que debe ser guiada por un licenciado, por lo que les decíamos hoy, carencias específicas y gran riesgo de sobrepeso, y que en general el pronóstico es bueno si el paciente cumple con la dieta. Remiten todos los síntomas, el paciente puede realizar una vida normal. La doctora Polanco siempre dice, un paciente celíaco es un paciente normal que no puede comer gluten, es una persona normal que no puede comer gluten, porque mientras no coma gluten puede hacer una vida totalmente normal, y ese es el mensaje positivo que le tenemos que dar al paciente. No sé si quieres hacer algún comentario más. No, la verdad. Bueno, entonces, agradeciendo una vez más a todos los Florencia, que nos acompañan. Lástima que no los vemos. Sí, ellos no lo ven, pero bueno, que es la que nos ha dado el soporte para que podamos hacer este webinar, y de vuelta al laboratorio, que también nos permitió. Nos despedimos y por supuesto estamos siempre a las órdenes por cualquier otra consulta que nos quieran hacer en los lugares donde trabajamos. Donde estemos. Saben que estamos. Buenas noches. Muy buenas noches para todos.